En algún rincón de la mente humana, hay un lugar donde los mitos antiguos no son recuerdos lejanos, sino espejos encendidos que revelan quiénes somos cuando nadie nos ve. En ese lugar, Ganesa no es solo un dios con cabeza de elefante. Es una llave, una puerta, un símbolo de lo que ocurre dentro de ti cuando decides despertar. Porque Ganesa no solo existe en templos de la India o en estatuillas decorativas de madera o piedra. Ganesa vive dentro de ti. Es la parte de ti que protege, que aprende, que duda, que cae y que, finalmente, comprende. Quizá lo conociste como el Imubde de obstáculos. El primero que se invoca en las ceremonias hindúes. Aquel que con su gran cabeza representa la inteligencia divina, y con su ratón como montura enseña que la grandeza viaja sobre la humildad. Pero lo cierto es que Ganesa no se hizo sabio por nacer perfecto. Se hizo sabio al perder algo, al sacrificar, al vivir el dolor de lo incomprensible. Su colmillo roto, su nacimiento sin padre visible, su decapitación, su renacimiento. Todo en su figura es un código. Y si sabes leerlo, deja de ser una estatua para convertirse en un mapa. El mapa de tu alma. Este audiolibro no es una biografía mítica. No es un curso de religión, ni un tratado sobre simbolismo hindú. Es una peregrinación narrativa hacia adentro. Cada capítulo que escucharás es una historia, sí, pero también es una metáfora, una enseñanza, una confesión velada. Porque cada uno de nosotros, en algún momento, ha sentido que algo le falta. Hemos sentido que lo que amamos puede ser destruido sin aviso, que los caminos se bloquean, que la vida parece incomprensible. Y es justo ahí donde entra Ganesa. No como respuesta, sino como guía para formular la pregunta correcta. ¿Y si el obstáculo no está afuera, sino en la forma en que miro las cosas? La historia de Ganesa empieza con una madre que desea amar. Con una energía femenina, Parvati, que anhela sentirse completa. No encuentra lo que busca en su compañero, Shiva, el dios ausente, el meditador eterno. Y entonces crea con sus propias manos un hijo. Lo sopla con su aliento. Le da vida desde su anhelo más profundo. ¿Nunca has sentido que tu felicidad depende de crear algo tuyo, de dejar una parte de ti en este mundo? Así nace Ganesa, no como un ser divino desde el inicio, sino como un niño común, lleno de inocencia y entrega. Un protector de su madre. Un guardián de lo sagrado. Pero no hay viaje espiritual sin ruptura. Sin una herida. Y Ganesa es decapitado por aquel que le dio la vida en otra dimensión, Shiva. Este acto, que a simple vista parece cruel, es en realidad el primer gran símbolo de transformación. Porque esa cabeza que cae representa la mente inferior, la que vive atrapada en los sentidos, en el ego, en el miedo. Y lo que se coloca en su lugar es la sabiduría. La mente superior. El elefante. El símbolo de quien ve más allá de lo inmediato, de quien se mueve con firmeza, pero sin prisa. De quien recuerda que el verdadero poder nace de comprender. ¿Y qué hay del colmillo roto? ¿Por qué un ser tan sabio, tan completo, se presenta con una imperfección visible? ¿No debería ser perfecto? Justamente ahí está el secreto. Ganesa rompe su propio colmillo para escribir las escrituras sagradas. Lo que se pierde voluntariamente por el bien mayor, se convierte en poder eterno. Ese colmillo roto no es una debilidad, es una elección. Es el símbolo del sacrificio que transforma. ¿Y tú, cuántas veces has tenido que romper algo en ti, una creencia, una relación, un deseo, para poder crecer, para poder continuar? Quizá muchas. Quizá todavía no. Pero ese momento llega para todos. Y cuando llega, es Ganesa quien te acompaña. Este audiolibro está dividido en capítulos que exploran cada parte de su historia como si fuera un camino del alma.
Desde la danza cósmica de sus padres, Shiva y Shakti, hasta la prueba del mango dorado, pasando por el simbolismo del ratón, la humildad, el enfoque, el servicio y la sabiduría encarnada. Cada relato está diseñado para no solo enseñarte sobre Ganesha, sino para que lo encuentres dentro de ti. En tu silencio, en tu confusión, en tu anhelo, en tu despertar. No necesitas pertenecer a ninguna tradición espiritual para entender esto. Basta con que alguna vez hayas sentido miedo, amor, pérdida, deseo de paz, sed de significado. Ganesha no viene a darte respuestas externas, viene a quitar del camino las piedras que tú mismo has puesto sin darte cuenta. Y eso, a veces, es más poderoso que cualquier revelación. Este es un viaje sagrado, pero también es un viaje cotidiano. Porque la divinidad se esconde en las cosas más simples, en una conversación profunda, en un silencio incómodo, en una lágrima inesperada, en una decisión tomada con el corazón. Ganesha es eso. El puente entre lo eterno y lo humano. El testigo de que no estás solo en este camino. Así que respira profundo. Cierra los ojos si puedes. No pienses en lo que viene. Solo escúchalo. Déjate llevar. Y prepárate para encontrar al elefante que vive en tu alma. Porque en este viaje, no aprenderás solo sobre Ganesha. Aprenderás sobre ti. Capítulo 1. La danza de la conciencia y la energía. Antes de Ganesha, antes de los mitos, antes de los templos, hubo una danza. No una danza como las que conocemos en este mundo de formas y cuerpos, sino una danza cósmica, eterna, sin principio ni fin. En ella participaban dos fuerzas fundamentales, Shiva y Shakti, la conciencia absoluta y la energía primordial. No eran dos como lo entendemos nosotros. Eran uno dividido en dos expresiones. Él, el silencio inmutable. Ella, el movimiento que lo hace visible. Él, lo que observa. Ella, lo que vibra. Y de su encuentro surgió todo lo que conocemos como existencia. Shiva no es un dios con tridente y cabello enmarañado. Shiva es aquello que no cambia. Es el espacio donde ocurre todo. Es la conciencia pura, sin forma, sin deseo, sin apego. Shakti, por su parte, es todo lo que se manifiesta, la luz, el sonido, el color, el tiempo, el amor, el dolor. Si Shiva es el océano quieto, Shakti es la ola que se levanta, que se agita, que se transforma. Esta danza entre los dos es eterna. Es lo que hace posible la creación, la destrucción, la renovación. Sin ella, Shiva sería inmóvil. Sin él, Shakti sería caos sin dirección. Juntos, danzan el universo. Pero incluso en ese plano elevado, esta unión tuvo su historia. Shakti deseaba ser reconocida. Deseaba que Shiva, su otra mitad, la mirara, la aceptara como consorte. Ella bajó a la tierra en forma de Parvati, hija del Himalaya, para reencontrarse con él en el plano humano. Practicó austeridades, meditó, esperó. Lo buscó en silencio y con devoción. Shiva, sin embargo, estaba absorto en su meditación. No veía el mundo. No veía a nadie. Su mirada estaba vuelta hacia sí mismo. No reconocía a Parvati. No veía su anhelo. La rechazó. Le dijo que no tenía lugar allí. Y con ello, comenzó el drama del alma. Parvati no se quedó en silencio. Le habló con la furia de lo que ha sido ignorado, con la voz de lo que sabe su propio valor. Le recordó a Shiva que ella es la montaña que él pisa, el aire que respira, el fuego que lo calienta. Le dijo que sin ella, él no podría manifestarse. Que sin energía, la conciencia es solo vacío. Que sin forma, no hay experiencia. Shiva la escuchó. Pero no cedió.
La estaba probando. No porque dudara de ella, sino porque necesitaba que ella misma recordara quién era. Parvati, entonces, se retiró. No como quien huye, sino como quien madura en el silencio. Y en ese retiro, comenzó a gestarse Ganesa. Este momento no es un simple desencuentro de pareja divina. Es una representación del estado en que todos nosotros vivimos. Shiva es nuestra conciencia interna. Parvati es nuestra energía vital, nuestra necesidad de movernos, de crear, de encontrar sentido. A veces esa conciencia no responde. A veces el mundo parece no reconocernos. Y en esa búsqueda de fusión, en ese anhelo de ser completos, es cuando nace algo nuevo, un hijo interior, una parte de nosotros que protegerá lo sagrado. Ese hijo es Ganesa. Y su historia apenas comienza. Capítulo 2. La creación del guardián. El silencio en la morada de los Himalayas no era un vacío. Era un espacio lleno de anhelo. Parvati, diosa, esposa, energía divina, había comenzado a comprender que su unión con Shiva no era como ella la había imaginado. No se trataba de romance, ni de compañía. Él era la conciencia pura, eterna, desapegada. Y ella, aún envuelta en la ilusión de lo humano, deseaba ser amada de un modo tangible, visible, íntimo. En ese distanciamiento, en esa danza inconclusa entre energía y conciencia, nació un deseo diferente, el deseo de crear algo que le perteneciera por completo. Algo que no pudiera rechazarla. Algo que fuera suyo, desde el principio hasta el final. Fue entonces cuando bajó sola a la orilla de un lago. El agua estaba quieta, reflejando un cielo sin nubes. Allí, con la misma delicadeza con la que la naturaleza crea una flor o el universo hace girar las galaxias, Parvati tomó un poco de barro con sus manos. Lo moldeó con ternura, como solo una madre que ama sin condiciones puede hacerlo. Amasó un pequeño cuerpo humano, con rostro sereno, brazos pequeños, un pecho que respiraba la inocencia del que aún no ha sido herido. Y cuando estuvo lista, lo contempló. Era solo una figura sin vida. Pero en un acto de poder divino y amor puro, Parvati sopló sobre él. No con los labios, sino con su alma. Y el barro respiró. Aquel instante fue sagrado. Lo invisible se hizo carne. La energía dio a luz a la vida. Ese niño era Ganesa. No tenía trono, ni nombre, ni linaje reconocido. Solo tenía una madre y una misión: custodiar lo más sagrado. Lo primero que sintió fue amor. Lo segundo, responsabilidad. Parvati le explicó que debía cuidarla, protegerla, mantener fuera de su presencia a cualquiera que intentara acercarse sin permiso. Ganesa no dudó. No preguntó. No necesitaba saber quién era su padre. No necesitaba títulos. Solo sabía que su madre lo había creado desde el amor, y eso era suficiente. Y así pasaron los años. Ganesa creció fuerte, curioso, alegre, con una devoción absoluta por su madre. Se convirtió en su guardián. Cada mañana, mientras ella se retiraba a bañarse o a meditar, él se plantaba firme en la entrada, con una autoridad que no venía del tamaño ni de la experiencia, sino del amor. Nadie pasaba sin su consentimiento. A veces, criaturas divinas se acercaban y eran rechazadas. A veces, el viento soplaba con furia, y él permanecía inmóvil. Porque cuando el amor es verdadero, se convierte en fortaleza. Y cuando la misión es clara, la duda no tiene espacio. Ganesa no sabía que era divino. No conocía su destino. No sabía que su existencia cambiaría el curso de los mundos. Era simplemente un niño fiel. Y ese es uno de los grandes secretos de su historia. La sabiduría no siempre nace del conocimiento. A veces nace de la pureza.
de hacer lo correcto sin esperar recompensa, de entregar el corazón a una causa, aunque no entendamos su alcance. Ganesa fue grande antes de tener cabeza de elefante. Fue sabio antes de aprender filosofía, porque su existencia misma era un acto de devoción, de entrega silenciosa a lo que amaba. Mientras tanto, Schive seguía ausente. Había partido, como muchas veces lo hacía, a los reinos internos de la meditación profunda. Era el asceta supremo, el que no necesita nada, el que se sumerge en el vacío para comprender el todo. No sabía que tenía un hijo. No sabía que Parvati, en su soledad, había creado vida. No sabía que el guardián del amor puro lo esperaba con firmeza. Pero la vida, incluso para los dioses, está hecha de encuentros inevitables. Y el día del regreso de Schive se acercaba. Un día que lo cambiaría todo. Un día en que el amor se encontraría con la espada. Y el barro volvería a caer al suelo. Pero aún no. Porque en ese momento, en ese instante eterno entre la creación y la ruptura, Ganesa era completo. Era feliz. Era el guardián silencioso de lo más sagrado. Y nosotros, los que escuchamos esta historia desde la distancia del tiempo, podemos reconocer en ese niño algo de nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos protegido algo sin entender del todo por qué? ¿Cuántas veces hemos sido fieles a un amor, a una causa, a un ideal, sin saber que eso nos formaba más que cualquier enseñanza? El Ganesa niño es nuestra esencia inocente, nuestra fuerza sin nombre, nuestro primer paso hacia la comprensión. Él aún no sabe lo que vendrá, pero su corazón ya está preparado. Capítulo 3. La decapitación y el despertar. La paz en el corazón de Ganesa era serena, sin estridencias, como la luz de la luna que toca el lago sin perturbarlo. Cada mañana, al ver a su madre retirarse hacia las aguas sagradas, él se erguía con firmeza en la entrada. No por orgullo, no por mandato, sino porque en su interior ardía un fuego silencioso, el deseo puro de proteger aquello que ama. Así transcurrieron 12 años. 12 ciclos completos en los que madre e hijo vivieron en comunión perfecta, alejados del tumulto del mundo. Pero la quietud, por más perfecta que parezca, siempre es temporal. Porque en la rueda de la vida, todo lo que nace está destinado a transformarse. A lo lejos, Schive comenzó su descenso. El gran meditador, el señor de los yogis, aquel que habita la cima de la renuncia, había terminado su retiro. Regresaba al mundo. Su cuerpo caminaba por la montaña, pero su mente aún estaba sumergida en el infinito. No sabía que la energía de su consorte había creado vida. No sabía que un niño, nacido del barro y del aliento, lo esperaba en la puerta como un guardián. Sus pasos eran suaves, pero su presencia era inmensa. Donde Schive camina, la realidad se ajusta. Y en ese día, sin saberlo, se dirigía al momento que marcaría el nacimiento del dios más venerado del panteón hindú. Pero también, al instante más doloroso de su historia. Ganesa vio al extraño acercarse. Alto, majestuoso, con un aura imponente, pero desconocido. No lo reconoció. No lo temió. Solo recordó la instrucción que había seguido durante toda su vida: no dejes pasar a nadie sin mi permiso. Y así lo hizo. Se plantó en medio del camino, como un árbol firme ante el viento. Alzó la voz con respeto, pero con firmeza: no puedes pasar. Mi madre se encuentra purificándose. Nadie debe interrumpirla. Schive, aún envuelto en su estado meditativo, no prestó demasiada atención. Lo vio como un niño que juega a ser soldado. Caminó hacia adelante. Ganesa volvió a detenerlo. Aquello no era una pelea. Era un encuentro entre dos mundos. Ganesa no sabía que estaba hablando con su padre. Schive no sabía que aquel niño era su hijo.
Solo había un mandato interno en cada uno. Uno cumplía su deber. El otro avanzaba en su camino. Y cuando los caminos del deber y el destino se cruzan sin comprensión, la tragedia parece inevitable. En un instante tan veloz como un pensamiento, Schive levantó su tridente. No fue ira, fue reacción. No fue castigo, fue impulso. Y en un solo movimiento, la cabeza del niño fue separada de su cuerpo. Cayó al suelo como una flor arrancada antes de florecer. El silencio que siguió fue absoluto. No el silencio de la calma, sino el silencio que grita sin hacer ruido. El cuerpo de Ganesa cayó de rodillas, y la sangre se mezcló con el barro del que una vez había nacido. Schive, al ver lo que había hecho, sintió algo removerse dentro de él. No era culpa, pues su mente estaba más allá de esas nociones, pero sí una punzada de revelación. Algo había sido roto que no podía ser ignorado. Parvati, al salir del lago, supo antes de ver. Lo sintió en el aire. Lo vio en el rostro de Schive. Y cuando encontró a su hijo, su grito fue el de todas las madres que han perdido aquello que aman sin razón. La tristeza de Parvati fue inmensa, pero su ira, aún mayor. El universo tembló ante su furia. Ella, que era la energía primordial, estaba a punto de retirarse de la creación. Y sin energía, no hay vida. Schive comprendió. No intentó justificar. Solo escuchó. Y entonces, con una calma profunda, le prometió que el niño volvería. Que encontrarían una nueva cabeza, una nueva forma. Que la muerte no sería el final. Ordenó a sus sirvientes que buscaran la primera criatura viva cuya cabeza apuntara hacia el norte, la dirección de la sabiduría. Y fue así como hallaron un elefante bebé, cuya presencia irradiaba nobleza y paz. Su cabeza fue tomada y colocada sobre el cuerpo inerte de Ganesa. Schive se acercó. Tomó aire. Y con el mismo gesto sagrado que Parvati había hecho 12 años antes, sopló sobre su hijo. La vida volvió. Pero no era la misma. El Ganesa que se levantó no era el mismo niño. Era un ser transformado. Había muerto como niño. Había renacido como símbolo. Como puente entre el mundo de los sentidos y la dimensión del espíritu. Su nueva cabeza no era humana. Era la de un elefante, grande, serena, sabia. Un animal que no olvida, que avanza sin miedo, que se detiene con dignidad. Esa cabeza era una declaración. El intelecto que ha trascendido los caprichos de los sentidos es el verdadero gobernante del alma. Este momento es mucho más que una historia mitológica. Es una metáfora viva de lo que todos, en algún punto, debemos atravesar. Hay un instante en la vida donde lo viejo en nosotros debe morir para que algo más sabio pueda nacer. Una parte de ti, la que se aferra, la que reacciona, la que no entiende, debe ser decapitada. No por crueldad, sino por evolución. Y ese proceso duele. Porque la muerte del ego, aunque simbólica, se siente como una herida real. Pero en esa muerte nace el despertar. En esa pérdida, surge la claridad. Ganesa no volvió a ser un niño inocente. Se convirtió en un maestro silencioso. En el símbolo de lo que sucede cuando permitimos que nuestra mente inferior sea reemplazada por el discernimiento. Por eso se le llama Buddhi, la inteligencia que sabe elegir. No porque lo sabe todo, sino porque ha aprendido a ver lo esencial. En la decapitación de Ganesa no hay crueldad, hay compasión velada. Schive no castiga. Libera. Parvati no pierde. Transforma. Y el niño, ahora Dios, no muere. Despierta. Capítulo 4. La cabeza del elefante. Cuando Ganesa abrió los ojos por primera vez tras su renacimiento, el mundo no era el mismo.
no porque el paisaje hubiera cambiado, sino porque su mirada ya no era la de un niño. Donde antes había impulsividad, ahora había calma. Donde antes había apego, ahora había comprensión. Su cuerpo seguía siendo pequeño, humano, vulnerable. Pero su cabeza, grande y serena, parecía contener siglos de silencio. Era la cabeza de un elefante. Y con ella, Ganesa se convirtió en algo más que un hijo. Se convirtió en símbolo, en mensaje, en espejo. Su nuevo rostro hablaba sin palabras. La sabiduría auténtica es aquella que nace después de perderlo todo. ¿Por qué un elefante? ¿Por qué no la cabeza de un sabio, de un rey o de un dios? El elefante, en casi todas las tradiciones, es emblema de fuerza tranquila, de memoria sagrada, de nobleza sin vanidad. Es un animal que avanza sin prisa, que no se aparta fácilmente de su camino. No corre, no compite, pero cuando decide avanzar, ninguna selva puede detenerlo. Su presencia impone sin violencia. Su mirada es firme, pero compasiva. Ganesa, al portar esa cabeza, lleva consigo todos esos atributos. No solo en la forma, sino en lo que representan dentro del alma humana. Pero el simbolismo va más allá. En las escrituras védicas se habla de dos aspectos de la mente: manas, la mente inferior, reactiva, sensible a los deseos y al dolor, y buddhi, el intelecto superior, la facultad de discernimiento. Ganesa, antes de su transformación, representaba al manas, leal, devoto, pero ciego ante la totalidad. Su muerte y renacimiento con la cabeza de elefante es la victoria de Buddhi sobre manas. Es la imagen viva de lo que sucede cuando dejamos de identificarnos con nuestros sentidos y comenzamos a ver con el ojo interno. No con la vista, sino con la comprensión. El elefante también es símbolo de estabilidad. En la arquitectura hindú, los templos están sostenidos por columnas que a menudo llevan formas de elefantes, porque representan la fuerza que no se quiebra, la base que lo sostiene todo. Ganesa no es el dios de los cielos, ni del trueno, ni del fuego. Es el dios de los comienzos. A él se le invoca antes de iniciar cualquier cosa: una oración, una boda, una empresa, un viaje. No porque sea un portero espiritual, sino porque representa el estado interior necesario para comenzar bien: enfoque, paciencia, humildad y visión. Sin eso, todo lo que emprendas se tambalea. Con eso, incluso lo imposible se vuelve accesible. Las orejas grandes de Ganesa nos recuerdan la importancia de escuchar. No solo las palabras de otros, sino las vibraciones del universo, el silencio entre pensamientos, las lecciones ocultas en cada momento. El elefante escucha más de lo que habla. Y cuando habla, lo hace con sabiduría. Su boca pequeña simboliza la medida en las palabras. ¿Cuántas veces hemos hablado antes de entender? ¿Cuántas veces nuestras palabras han sido más rápidas que nuestra reflexión? Ganesa, en su forma, nos enseña a escuchar profundamente y hablar con propósito. A vivir con intención. Su cabeza, desproporcionada en comparación con su cuerpo, nos enseña que la sabiduría debe dominar al impulso, que el intelecto tiene que guiar a la acción. Ganesa no es veloz, pero nunca se detiene. Su andar es constante. Y esa constancia es un superpoder en un mundo que todo lo quiere rápido. En un mundo que aplaude la velocidad, Ganesa aplaude la perseverancia. La cabeza del elefante es una declaración contra la cultura del atajo. Es una invitación a confiar en el proceso, a amar el camino más que el resultado. Y, sin embargo,
hay ternura en su rostro. Sus ojos no son los de un guerrero, sino los de un sabio que ha perdonado. No juzga, no impone, simplemente observa. Y en esa mirada hay algo que nos desnuda. Porque todos, en algún punto de nuestra vida, hemos querido tener esa calma. Esa paz que no depende de que las cosas salgan como esperamos. Esa sabiduría que no necesita demostrar nada. Ganesha no está en guerra con nadie. Ni siquiera con quien lo decapitó. Porque ha comprendido que incluso el dolor más grande puede ser el umbral de una transformación más profunda. Cuando Shive colocó la cabeza del elefante sobre su hijo, no lo hizo por capricho. Lo hizo porque comprendió que para volver a vivir, Ganesha no debía ser restaurado a lo que era, sino elevado a lo que estaba destinado a ser. No podemos renacer sin cambiar. No podemos despertar siendo los mismos. La cabeza humana ya no era suficiente. Había cumplido su función. Era momento de un nuevo instrumento. Y en la historia de Ganesha, esa nuevamente se manifiesta como sabiduría encarnada. No solo para él, sino como modelo para todos nosotros. Todos cargamos una cabeza que debe ser reemplazada. Una forma de ver el mundo que ya no nos sirve. Un conjunto de creencias que nos impide crecer. A veces esa cabeza cae por decisión propia. Otras, por la fuerza de la vida. Pero el mensaje es claro: resistirse es dolor. Aceptar es despertar. La cabeza del elefante no es solo un símbolo divino. Es una meta interior. Es el estado al que llegamos cuando dejamos de vivir en reacción y comenzamos a vivir en contemplación. Cuando el deseo se convierte en compasión y la prisa en propósito. Por eso Ganesha, con su gran cabeza y su mirada profunda, es venerado en todos los caminos. Porque nos recuerda que la verdadera inteligencia no está en saberlo todo, sino en saber quiénes somos. Que el conocimiento más elevado no se mide en libros ni títulos, sino en la capacidad de vivir con coherencia, con humildad, con alegría. La cabeza del elefante no es una deformidad. Es un regalo. Es la cicatriz de una batalla ganada en silencio. Es la señal de que lo más grande puede habitar en lo más tierno. Es, en última instancia, el rostro que aparece cuando el alma, al fin, comprende. Capítulo 5. El fuego de la ira y el renacimiento. El mundo, tras la decapitación de Ganesha y su renacer con cabeza de elefante, parecía haber recuperado su forma. El niño había vuelto a respirar, el cuerpo volvía a moverse, y el amor de Parvati volvía a tener un rostro al cual abrazar. Pero en las profundidades del alma divina, algo seguía ardiendo. No era rencor. No era simple enojo. Era una ira más antigua y más grande, la de la Madre Cósmica que había visto a su creación caer, la de la energía primordial que había sido herida por la conciencia ciega. Porque aunque su hijo había sido devuelto a la vida, el dolor no desaparece solo porque el cuerpo se alza nuevamente. Hay un duelo más sutil, más complejo, el de ver que nada volverá a ser como antes. Parvati no podía ocultarlo. En su mirada se leía la furia de todos los abandonos, de todas las veces que había sentido que su voz no fue escuchada. Porque no era la primera vez que Shive la ignoraba. No era la primera vez que su energía buscaba ser reconocida y era apartada. Y en ese instante, la energía femenina se alzó como nunca antes. Se dice que el universo entero tembló ante su furia. Los cielos se oscurecieron. Las criaturas celestiales se escondieron. La tierra misma sostuvo la respiración. Porque cuando la Shakti despierta en su estado más puro y herido a la vez, su fuego no destruye por odio, sino por la necesidad de transformar profundamente lo que está roto. Shive, el gran meditador, el inmutable, no reaccionó con violencia. No intentó defenderse.
Sabía, comprendía, porque incluso en su conciencia desapegada, reconocía que Parvati tenía razón. Había actuado sin saber, pero no por eso sin consecuencia. Y en ese reconocimiento silencioso, comenzó la verdadera reconciliación. No a través de palabras, sino a través de actos. No con discursos vacíos, sino con gestos de compasión y responsabilidad. El renacimiento de Ganesa fue solo el primer paso. Era necesario más que devolver la vida, había que sanar la herida. Fue entonces cuando Shiva, en un gesto de sabiduría profunda, no solo revivió al niño, sino que lo honró públicamente. Le dio un nuevo nombre, Ganapati, el señor de los Ganas, los espíritus que acompañaban a Shiva. Lo colocó por encima de ellos. Le otorgó un lugar entre los dioses. Declaró que de ahora en adelante, ningún ritual, ninguna oración, ninguna nueva empresa en el mundo podría comenzar sin invocar primero su nombre. Así, lo que fue creado del barro y el aliento, lo que fue rechazado y luego decapitado, ahora se convertía en la primera deidad, el primero en ser recordado, el primero en ser llamado. El niño protector, ahora era el guardián del universo. Este gesto no fue solo un acto de redención divina. Fue una enseñanza velada. Porque en el fuego de la ira de Parvati y en la humildad de Shiva para reconocerla, se encuentra una verdad universal. La energía y la conciencia deben reconocerse mutuamente para que exista armonía. No hay meditación sin movimiento. No hay espiritualidad sin emoción. No hay iluminación sin integración. Ganesa, como resultado de esa tensión, como fruto de ese conflicto resuelto, se convierte en símbolo del equilibrio perfecto. No es solo sabio por su cabeza. Es sabio porque nace del choque entre lo masculino y lo femenino, entre el hacer y el ser, entre lo visible y lo invisible. Y en su nuevo rostro, con su colmillo roto, su cuerpo redondo y su mirada apacible, Ganesa comienza a caminar no solo como hijo, sino como maestro. Ya no es el niño que protege la entrada. Ahora es el símbolo que abre las puertas del alma. Y su renacimiento no es solo una anécdota mitológica. Es una metáfora poderosa para nosotros. Porque todos, en algún momento, enfrentamos ese momento en el que lo que somos es destruido, a veces sin aviso, a veces sin lógica aparente. Una pérdida, una ruptura, una traición, un error irreversible. Y creemos que ahí termina todo. Pero la historia de Ganesa nos dice que ahí, precisamente ahí, es donde todo comienza. El fuego de la ira, entonces, no es solo destructivo. Es también purificador. Parvati no retira su energía del mundo. No maldice la creación. Canaliza su furia hacia un nuevo propósito. La convierte en impulso. En movimiento. En despertar. Porque incluso el dolor, cuando es abrazado con conciencia, se transforma en poder. El renacimiento de Ganesa no hubiera sido posible sin esa furia sagrada. Y esa es otra gran enseñanza. No todas las emociones deben ser suprimidas. Algunas, como la ira de la madre, son necesarias para romper estructuras viejas y dar paso a lo nuevo. En nosotros también arde ese fuego. A veces lo sentimos cuando algo injusto sucede. Cuando una parte de nosotros muere sin haber sido escuchada. Cuando nos damos cuenta de que nuestra voz ha sido ignorada, o que nuestros límites han sido cruzados. En esos momentos, sentimos la fuerza de Parvati en nuestro pecho. Y lo que hagamos con esa energía definirá si nos destruimos, o si renacemos. Parvati eligió el renacimiento. Eligió transformar su furia en creación. Y ese acto es uno de los más sagrados del universo. Ganesa, por su parte, no guardó rencor. No hubo reproche. No preguntó por qué fue decapitado, por qué se le negó el derecho de vivir sin interrupciones. En su silencio,
Entendió que la vida está hecha de ciclos, que lo que parece una muerte puede ser, en realidad, una iniciación. Y aceptó su nueva forma con dignidad. No renegó de su cabeza de elefante. No escondió su colmillo roto. No pidió explicaciones. Simplemente caminó hacia su destino, sabiendo que todo lo vivido tenía un propósito más alto. Y en ese gesto, sin palabras, enseñó más que 1000 libros. El fuego de la ira fue el crisol. Y el renacimiento, la joya pulida. Ganesa emergió como símbolo de lo que todos podemos llegar a ser, seres que, tras haber sido heridos, ya no buscan venganza, sino sabiduría. Seres que, tras haber caído, no solo se levantan, sino que iluminan el camino para otros. Ganesa no fue reverenciado porque nunca cayó. Fue reverenciado porque cayó, murió, resucitó y transformó su historia en sabiduría universal. Y así, el niño de barro se convirtió en Dios. La energía herida se convirtió en creación. La ira se convirtió en comprensión. Y el universo, por un instante, volvió a respirar en equilibrio. Capítulo 6. El sendero del alma. Ganesa había renacido. No como un niño cualquiera, no como un simple símbolo, sino como un puente viviente entre el mundo de los hombres y el mundo de lo eterno. Su nueva forma era una síntesis de paradojas: la fuerza del elefante con la ternura del niño, la sabiduría del sabio con la humildad del servidor. Pero más allá de su apariencia externa, algo profundo se había encendido en él, una conciencia expandida. Una luz interna que no provenía de lo que sabía, sino de lo que había atravesado. Desde ese momento, comenzó un viaje aún más sutil, el sendero del alma. Este sendero no es un camino físico. No está en los mapas, ni se puede recorrer con los pies. Es un trayecto interior, sinuoso, lleno de curvas invisibles. Un camino que todos debemos recorrer tarde o temprano. El alma no camina con pasos, camina con decisiones. Cada elección, cada renuncia, cada acto de amor o de miedo, es una pisada en ese sendero invisible. Y Ganesa, como guía silencioso, camina delante de nosotros. No con palabras, sino con símbolos. No con órdenes, sino con presencia. Él no nos dice qué hacer. Solo nos recuerda quiénes somos realmente. En muchas tradiciones espirituales, se dice que la vida es una escuela. Que no estamos aquí para acumular placeres, ni para escapar del dolor, sino para aprender. Para recordar. Para despertar. Pero, ¿despertar a qué? A la verdad de que somos más que este cuerpo, más que estos pensamientos, más que este nombre que repetimos cada día. El alma es eterna, sí, pero viene al mundo del olvido para vivir la experiencia del recordar. Y en ese proceso, muchas veces se pierde. Se confunde. Se identifica con cosas que no le pertenecen: el ego, el éxito, la apariencia, la aprobación de otros. Es ahí donde Ganesa se vuelve vital. Ganesa representa el punto de inflexión. Ese momento en el que el alma, tras muchos tropiezos, comienza a mirar hacia adentro. Deja de culpar, deja de correr, deja de distraerse. Empieza a preguntarse: ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el sentido real de mi existencia? ¿Quién soy yo, más allá de lo que hago o tengo? Esas preguntas no se responden con la mente, sino con la experiencia. Y es en ese terreno donde Ganesa aparece, no como un solucionador de problemas, sino como un remover de obstáculos internos. Porque el mayor obstáculo no está afuera, está en nuestra forma de mirar. El sendero del alma es profundamente individual. No hay un único camino correcto. Cada alma tiene su ritmo, su herida, su lenguaje. Algunos caminan desde el dolor, otros desde la búsqueda de algo más grande, otros desde la pérdida, otros desde la revelación repentina.
Pero todos, sin excepción, pasamos por momentos de confusión, por noches oscuras del alma, por silencios donde parece que nada tiene sentido. Es ahí donde la figura de Ganesa se vuelve medicina, porque nos enseña que incluso los golpes más duros pueden convertirse en portales hacia lo verdadero. Piensa en esto: Ganesa fue decapitado, vio su cuerpo morir, perdió su identidad anterior, pero no fue destruido, fue reconfigurado. Lo que parecía una tragedia se transformó en iniciación, en una nueva visión. Eso mismo ocurre cuando el alma sufre una ruptura, cuando una relación termina, cuando un sueño cae, cuando la salud se tambalea, cuando la vida da un giro inesperado. No son castigos, son señales. Son momentos liminales que nos invitan a dejar de vivir en automático y comenzar a vivir con profundidad, a dejar de sobrevivir y comenzar a existir desde lo esencial. En ese camino, el alma se encuentra con muchas máscaras. La máscara del orgullo, la del control, la del deseo insaciable, la del miedo a perder. Y cada una de esas máscaras debe ser enfrentada, entendida, abrazada y luego soltada. Ganesa, con su colmillo roto, nos dice: no necesitas ser perfecto para ser sabio. No necesitas tenerlo todo para estar completo. A veces, la herida es la puerta de entrada a tu alma. Su colmillo no fue reparado, fue aceptado. Y en esa aceptación, se volvió símbolo de sacrificio consciente, de sabiduría encarnada. Caminar el sendero del alma no es volverse asceta ni dejar el mundo. Es estar en el mundo sin perder el centro. Es trabajar, amar, reír, llorar, pero sin olvidar quién eres. Es recordar, en medio del caos, que tu esencia es silencio, es eternidad, es conciencia pura. Ganesa monta un ratón no porque sea un chiste visual, sino porque el ratón representa los pensamientos errantes, los deseos menores, las distracciones. Él los domina, no los destruye, los utiliza. Esa es otra lección esencial del alma. No se trata de eliminar el ego, sino de ponerlo al servicio de algo más alto. Al final del día, este sendero no tiene una meta externa. No hay un diploma, no hay un trofeo. El alma no busca ser mejor que nadie. Busca recordar su origen. Y en ese recordar, comienza a actuar con más amor, más compasión, más humildad. No porque tenga que hacerlo, sino porque se vuelve natural. Así como el elefante no fuerza su caminar, el alma despierta no fuerza su bondad. Simplemente fluye. Porque ha dejado de actuar por miedo, y ha comenzado a moverse desde la comprensión. Ganesa, como maestro interno, no promete que el camino será fácil. No elimina el dolor. No borra las pruebas. Pero camina contigo. Te susurra en los momentos de duda. Te recuerda que no estás roto. Que estás siendo moldeado. Que cada caída es una enseñanza disfrazada. Y que dentro de ti ya vive todo lo que estás buscando. El sendero del alma no es una línea recta. Es una espiral. A veces parece que retrocedes. A veces repites lecciones. Pero cada vuelta te lleva más profundo. Y en el centro de ese espiral, ahí está Ganesa. No como una figura externa, sino como esa parte de ti que ya sabe, que ya recuerda, que ya es. Solo espera que te acerques en silencio, que cierres los ojos, que escuches, y que, al fin, comiences a caminar, no con los pies, sino con el corazón. Capítulo 6. El sendero del alma. Ganesa había renacido. No como un niño cualquiera, no como un simple símbolo, sino como un puente viviente entre el mundo de los hombres y el mundo de lo eterno. Su nueva forma era una síntesis de paradojas,
la fuerza del elefante con la ternura del niño, la sabiduría del sabio con la humildad del servidor. Pero más allá de su apariencia externa, algo profundo se había encendido en él, una conciencia expandida. Una luz interna que no provenía de lo que sabía, sino de lo que había atravesado. Desde ese momento, comenzó un viaje aún más sutil, el sendero del alma. Este sendero no es un camino físico. No está en los mapas, ni se puede recorrer con los pies. Es un trayecto interior, sinuoso, lleno de curvas invisibles. Un camino que todos debemos recorrer tarde o temprano. El alma no camina con pasos, camina con decisiones. Cada elección, cada renuncia, cada acto de amor o de miedo, es una pisada en ese sendero invisible. Y Ganesa, como guía silencioso, camina delante de nosotros. No con palabras, sino con símbolos. No con órdenes, sino con presencia. Él no nos dice qué hacer. Solo nos recuerda quiénes somos realmente. En muchas tradiciones espirituales, se dice que la vida es una escuela. Que no estamos aquí para acumular placeres, ni para escapar del dolor, sino para aprender. Para recordar. Para despertar. Pero, ¿despertar a qué? A la verdad de que somos más que este cuerpo, más que estos pensamientos, más que este nombre que repetimos cada día. El alma es eterna, sí, pero viene al mundo del olvido para vivir la experiencia del recordar. Y en ese proceso, muchas veces se pierde. Se confunde. Se identifica con cosas que no le pertenecen, el ego, el éxito, la apariencia, la aprobación de otros. Es ahí donde Ganesa se vuelve vital. Ganesa representa el punto de inflexión. Ese momento en el que el alma, tras muchos tropiezos, comienza a mirar hacia adentro. Deja de culpar, deja de correr, deja de distraerse. Empieza a preguntarse, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el sentido real de mi existencia? ¿Quién soy yo, más allá de lo que hago o tengo? Esas preguntas no se responden con la mente, sino con la experiencia. Y es en ese terreno donde Ganesa aparece, no como un solucionador de problemas, sino como un remover de obstáculos internos. Porque el mayor obstáculo no está afuera, está en nuestra forma de mirar. El sendero del alma es profundamente individual. No hay un único camino correcto. Cada alma tiene su ritmo, su herida, su lenguaje. Algunos caminan desde el dolor, otros desde la búsqueda de algo más grande, otros desde la pérdida, otros desde la revelación repentina. Pero todos, sin excepción, pasamos por momentos de confusión, por noches oscuras del alma, por silencios donde parece que nada tiene sentido. Es ahí donde la figura de Ganesa se vuelve medicina, porque nos enseña que incluso los golpes más duros pueden convertirse en portales hacia lo verdadero. Piensa en esto, Ganesa fue decapitado. Vio su cuerpo morir. Perdió su identidad anterior. Pero no fue destruido. Fue reconfigurado. Lo que parecía una tragedia se transformó en iniciación. En una nueva visión. Eso mismo ocurre cuando el alma sufre una ruptura. Cuando una relación termina, cuando un sueño cae, cuando la salud se tambalea, cuando la vida da un giro inesperado. No son castigos. Son señales. Son momentos liminales que nos invitan a dejar de vivir en automático y comenzar a vivir con profundidad. A dejar de sobrevivir y comenzar a existir desde lo esencial. En ese camino, el alma se encuentra con muchas máscaras. La máscara del orgullo, la del control, la del deseo insaciable, la del miedo a perder. Y cada una de esas máscaras debe ser enfrentada, entendida, abrazada y luego soltada. Ganesa, con su colmillo roto, nos dice, no necesitas ser perfecto para ser sabio.
No necesitas tenerlo todo para estar completo. A veces, la herida es la puerta de entrada a tu alma. Su colmillo no fue reparado. Fue aceptado. Y en esa aceptación, se volvió símbolo de sacrificio consciente, de sabiduría encarnada. Caminar el sendero del alma no es volverse asceta ni dejar el mundo. Es estar en el mundo sin perder el centro. Es trabajar, amar, reír, llorar, pero sin olvidar quién eres. Es recordar, en medio del caos, que tu esencia es silencio, es eternidad, es conciencia pura. Ganesa monta un ratón no porque sea un chiste visual, sino porque el ratón representa los pensamientos errantes, los deseos menores, las distracciones. Él los domina, no los destruye, los utiliza. Esa es otra lección esencial del alma. No se trata de eliminar el ego, sino de ponerlo al servicio de algo más alto. Al final del día, este sendero no tiene una meta externa. No hay un diploma. No hay un trofeo. El alma no busca ser mejor que nadie. Busca recordar su origen. Y en ese recordar, comienza a actuar con más amor, más compasión, más humildad. No porque tenga que hacerlo, sino porque se vuelve natural. Así como el elefante no fuerza su caminar, el alma despierta no fuerza su bondad. Simplemente fluye. Porque ha dejado de actuar por miedo, y ha comenzado a moverse desde la comprensión. Ganesa, como maestro interno, no promete que el camino será fácil. No elimina el dolor. No borra las pruebas. Pero camina contigo. Te susurra en los momentos de duda. Te recuerda que no estás roto. Que estás siendo moldeado. Que cada caída es una enseñanza disfrazada. Y que dentro de ti ya vive todo lo que estás buscando. El sendero del alma no es una línea recta. Es una espiral. A veces parece que retrocedes. A veces repites lecciones. Pero cada vuelta te lleva más profundo. Y en el centro de ese espiral, ahí está Ganesa. No como una figura externa, sino como esa parte de ti que ya sabe, que ya recuerda, que ya es. Solo espera que te acerques en silencio, que cierres los ojos, que escuches, y que, al fin, comiences a caminar, no con los pies, sino con el corazón. Capítulo 7. El desafío del mango dorado. En las alturas del monte Kailas, donde las nieves eternas abrazan el cielo y el silencio parece tener su propia voz, Shiva descansaba en quietud junto a Parvati. El equilibrio había regresado, aunque de forma distinta. La historia había dejado cicatrices, pero también había abierto puertas. Ganesa, renacido, y Kartikeya, su hermano, habitaban el mismo espacio sagrado. Dos hijos, dos energías, dos caminos. Uno representaba la fuerza, la acción, la disciplina del guerrero. El otro, la contemplación, la sabiduría, el dominio interno. El universo los había moldeado a cada uno de forma diferente. Pero a veces, incluso los dioses necesitan ser puestos a prueba. Una mañana, cuando el sol aún no se había atrevido a tocar la cima de las montañas, una figura apareció entre la bruma. Era Narada, el sabio errante, el que viaja entre mundos, el mensajero de los dioses, el sembrador de pruebas que despiertan el alma. Narada no traía armas ni preguntas. Traía algo mucho más poderoso, un mango dorado, brillante como el sol, perfecto en su forma, con una luz suave que parecía contener dentro de sí todo el conocimiento del universo. No era un fruto cualquiera. Era un símbolo, un objeto cargado de misterio. Y con él, traía una condición: solo uno podía poseerlo. Al llegar, Narada saludó con reverencia a Shiva y Parvati. Luego alzó el mango con solemnidad y dijo: «Este fruto contiene el néctar de la sabiduría eterna.
Aquel que lo consuma será bendecido con el conocimiento supremo, con la claridad absoluta, con el entendimiento profundo de lo real. Los ojos de los presentes se posaron sobre el mango. Kartikeya lo miró con determinación. Ganesa, con una leve sonrisa. Shiva, con esa calma que todo lo abarca. Parvati, con la dulzura de quien ya intuye lo que va a suceder. Narada continuó, pero este mango no puede ser partido, ni compartido. Solo uno de ustedes puede obtenerlo. Para decidir quién lo merece, propongo una prueba. Aquel que logre dar la vuelta al mundo 3 veces y regresar primero, será el elegido. Apenas terminó de hablar, Kartikeya montó su pavo real y despegó hacia el horizonte. No había tiempo que perder. No dudó. Su energía era acción pura. Su voluntad, un rayo. Su deseo de alcanzar la sabiduría lo impulsaba con velocidad y claridad. Su camino era externo, físico, lleno de determinación y conquista. Ganesa, en cambio, no se movió. Permaneció sentado, con su ratón a su lado. Observaba el mango, sí, pero no con codicia. Observaba a su hermano partir, sí, pero no con envidia. Observaba a sus padres, y en su rostro se dibujaba una intuición serena. Cerró los ojos un momento. Y luego, sin decir palabra, se puso de pie. Caminó lentamente hacia Shiva y Parvati, que lo miraban en silencio. Juntó sus manos en gesto de respeto, y comenzó a caminar alrededor de ellos. 1 vuelta. 2 vueltas. 3 vueltas. Al terminar, se detuvo, los miró con ternura, y simplemente dijo, «Ya está». La sorpresa fue general. ¿Cómo podía Ganesa decir que había dado la vuelta al mundo? ¿Cómo podía reclamar el mango sin haber recorrido la tierra? Kartikeya aún estaba volando sobre los océanos. Aún recorría montañas y valles, cumpliendo literalmente con la instrucción. Pero Ganesa había hecho otra elección. Una más sutil. Una más profunda. Cuando Shiva le preguntó por qué había caminado alrededor de ellos, Ganesa respondió con palabras que no eran solo respuesta, sino revelación: ustedes, padre y madre, son el universo entero. Son la conciencia y la energía. Lo creado y lo eterno. Al rodearlos, he rodeado todo lo que existe. El silencio que siguió fue absoluto. No por confusión, sino por reconocimiento. Aquellas palabras no venían del intelecto común. Venían de un lugar más profundo. Ganesa no había seguido la instrucción literalmente, pero había comprendido su esencia. No se dejó llevar por la carrera ni por la competencia. Vio más allá del acto, y entendió el significado. El verdadero viaje no es hacia afuera. Es hacia el centro. Hacia el origen. Hacia aquello que da forma a todo. Y esa comprensión, esa lucidez, esa intuición viva, era la verdadera sabiduría. Shiva, con una sonrisa apenas perceptible, tomó el mango dorado y lo colocó en las manos de su hijo. Ganesa lo aceptó con gratitud, no con orgullo. No celebró la victoria. No miró hacia su hermano con superioridad. Solo bajó la cabeza, entendiendo que la verdadera recompensa no era el fruto, sino la realización interior. Kartikeya regresó poco después, confiado, victorioso. Pero al ver la escena, al ver el mango ya entregado, su rostro cambió. Se sintió traicionado, injustamente desplazado. ¿Cómo podía ser que, habiendo hecho todo el esfuerzo, el reconocimiento fuera para otro? Shiva lo miró con ternura y le explicó: «Tú has recorrido el mundo externo. Has conocido sus formas, sus paisajes, su belleza. Y eso es también sabiduría. Pero Ganesa ha reconocido el corazón del universo.
Ha comprendido que detrás de toda forma está el principio eterno. No compiten ustedes, hijos míos. Representan dos caminos distintos hacia la verdad. Y en esa frase, el universo se volvió claro. Hay caminos que buscan la sabiduría afuera, a través de la experiencia, la acción, la disciplina. Y hay caminos que la buscan adentro, en el silencio, en la rendición, en la contemplación. Ambos son válidos. Ambos son necesarios. El mango dorado, entonces, se convirtió en símbolo del despertar interior. De ese momento en que dejamos de correr, de buscar afuera, de perseguir verdades, y comenzamos a ver lo esencial en lo simple, en lo cercano, en lo invisible. Ganesa lo entendió no porque tuviera más conocimiento, sino porque estaba en silencio. Porque no reaccionó. Porque escuchó. Esa es la clave que nos ofrece. La sabiduría no siempre está en hacer más, sino en comprender mejor. No en ir más lejos, sino en mirar más hondo. Y quizás, en nuestra propia vida, esta historia también se repite. A veces nos parecemos a Kartikeya, corremos, acumulamos experiencias, buscamos conocimiento en libros, en cursos, en viajes. Y eso tiene su lugar. Pero llega un momento, si tenemos suerte, si estamos atentos, en que algo en nosotros se detiene. Nos sentamos, cerramos los ojos y comprendemos que todo lo que hemos estado buscando ya está aquí. Que lo sagrado no está en otra parte, sino en este instante, en este cuerpo, en este silencio. El mango dorado sigue existiendo, no como fruto físico, sino como símbolo eterno. Cada vez que eliges ver más allá de las apariencias, cada vez que eliges el amor sobre el orgullo, cada vez que honras lo esencial en lugar de lo urgente, estás tomando un pedazo de ese mango. Y lo mejor, no necesitas correr para obtenerlo. Solo necesitas recordar. Y para eso está Ganesa, no como un juez, sino como un espejo. Un recordatorio viviente de que la sabiduría más profunda no es la que se alcanza, sino la que se redescubre. Capítulo 8. Todo está en casa. El eco de las palabras de Ganesa aún flotaba en el aire del monte Kailas. Su afirmación, tan simple y a la vez tan inmensa, había cortado la realidad como una espada de silencio. Ustedes son el universo. Al rodearlos, ya he dado la vuelta al mundo. No era solo una respuesta a una prueba divina. Era una revelación. Una puerta abierta hacia la verdad más difícil de aceptar. Todo lo que buscamos afuera, ya está en casa. Esta frase, tan serena como revolucionaria, puede cambiar vidas. Pero solo si se entiende con el corazón y no con la mente ansiosa. Porque vivimos en un mundo que nos enseña a buscarlo todo en otra parte. Nos dicen que la felicidad está en el futuro, en lo que falta, en lo que aún no hemos logrado. Nos entrenan para perseguir metas, acumular logros, correr sin parar. Nos convencen de que cuando por fin tengamos eso, una pareja, un título, un reconocimiento, una cifra en el banco, entonces seremos completos. Pero ese entonces nunca llega. Porque el alma no se sacia con lo externo. Y Ganesa, con su acto silencioso, nos lo grita sin levantar la voz. Al rodear a sus padres 3 veces, Ganesa no burló la prueba. La trascendió. Vio más allá de las palabras. No se detuvo en la superficie. Fue directamente al núcleo. Porque entendía que Shiva y Parvati no eran solo sus padres, eran los principios cósmicos, la conciencia y la energía. Lo inmutable y lo dinámico. La fuente de todo lo que existe. Al honrarlos, Ganesa honró al todo. Al caminar a su alrededor, entendió que todo lo que existe nace del mismo corazón, el de la unión sagrada entre el ser y el movimiento. Y en ese reconocimiento, descansó. No sintió necesidad de demostrar nada. No tuvo que competir.
Porque cuando sabes que ya lo tienes todo, ¿para qué correr? Esa es la enseñanza que el alma humana ha olvidado una y otra vez, que no necesitamos correr hacia ninguna parte, que no necesitamos convertirnos en nadie más, que no estamos incompletos, solo estamos dormidos, solo hemos sido arrastrados por el ruido del mundo, por el hábito de creer que lo valioso siempre está fuera de nuestro alcance. Y mientras más corremos, más nos alejamos de la única fuente verdadera, lo que ya somos. Todo está en casa no significa que la vida carezca de retos, que debamos conformarnos, o que no haya caminos por recorrer. Significa que la fuente de todo lo que buscamos está dentro, y que cada experiencia externa es solo un reflejo de cómo estamos conectando con nuestro interior. Cuando nos sentimos solos, no es porque falte alguien, sino porque hemos olvidado cómo habitar nuestra propia compañía. Cuando sentimos vacío, no es porque falte algo allá afuera, sino porque no hemos recordado cómo mirar hacia adentro con ojos de amor. Ganesha nos lo muestra sin dar un solo sermón. Imagina lo que significó ese gesto para Shiva y Parvati. Padres divinos, dioses ancestrales, creadores de mundos, siendo rodeados por su hijo en señal de devoción y comprensión. En ese momento, ellos también recibieron un regalo. Porque el gesto de Ganesha les recordó que el amor no necesita grandes hazañas. Que la sabiduría no siempre llega en forma de esfuerzo. Que a veces, el mayor acto de claridad es quedarse quieto, mirar con atención y ver que el universo ya está allí, latiendo justo donde estás. Mientras tanto, Kartikeya, que había surcado cielos y mares, que había volado con rapidez, volvió para encontrarse con una verdad inesperada. El mundo que él recorrió afuera, Ganesha lo había recorrido por dentro. Y aunque al principio le dolió, con el tiempo también comprendió. Porque no fue humillado, fue despertado. Se le mostró que su camino también tenía valor, pero que había otro. Un camino menos obvio, menos visible, pero profundamente transformador. Así, en lugar de competir, ambos hermanos se volvieron complementarios. Uno enseñaba el poder de la acción. El otro, el poder de la contemplación. Ambos necesarios. Ambos verdaderos. Ganesha eligió rodear a sus padres no por estrategia, sino por visión. Y eso es lo que transforma su acto en sabiduría. No se trataba de hacer menos esfuerzo. Se trataba de hacer el esfuerzo correcto, detenerse, pensar, sentir, conectar. Porque muchas veces corremos para evitar sentir. Corremos para no enfrentar el vacío interno. Corremos para escapar de nuestra incomodidad. Pero Ganesha no escapó. Se sentó en silencio. Reflexionó. Y luego, con humildad, caminó en círculo, no alrededor de la tierra, sino alrededor del origen de todo. En el plano espiritual, esta escena representa el momento exacto en que el alma despierta. Es el instante en que, tras años de buscar en libros, relaciones, títulos, experiencias y objetos, uno se sienta en silencio, cierra los ojos y siente que nunca faltó nada. Que lo sagrado siempre estuvo ahí, esperando ser visto. Que el templo más grande es el propio corazón. Que Dios, la divinidad, el universo, o como desees llamarlo, nunca estuvo lejos. Solo estaba esperando que dejaras de correr. Ese es el mensaje oculto en la historia del mango dorado. Que lo más preciado no se encuentra al final de una carrera. Se encuentra la comprensión profunda de que ya estás en el lugar correcto, con las herramientas adecuadas, en el momento exacto. Que la sabiduría no es una acumulación, sino una rendición. Y que todo está en casa no es un eslogan espiritual, es una realización que cambia la forma en que vives, amas, decides y respiras. Ganesha no necesitó conquistar el mundo. Solo necesitó reconocer el origen. Y en ese gesto, se convirtió no solo en el dios de los comienzos,
sino en el recordatorio eterno de que cada vez que te sientes perdido, confundido, vacío, angustiado, no necesitas ir más lejos. Solo necesitas volver a ti. Volver a tu respiración. Volver al silencio. Volver al espacio donde no eres lo que te falta, sino lo que ya eres. Porque, al final, el viaje más largo que puedes hacer es el viaje de regreso a casa. Capítulo 9. El ratón y la mente. A los pies de Ganesa no hay un león, ni un tigre, ni un caballo celestial. Su vehículo no es un ave majestuosa ni un toro sagrado. Es un ratón. Un pequeño roedor que, a primera vista, no parece digno de un dios. Frágil, nervioso, siempre en movimiento, a menudo despreciado, este animal, tan insignificante a los ojos del mundo, es quien lleva sobre su lomo a la deidad de la sabiduría, de la contemplación, del discernimiento supremo. Y este detalle, tan extraño, tan aparentemente incongruente, no es casualidad. Es una metáfora viva. Un mensaje silencioso que, cuando se descifra, revela una verdad profunda sobre la mente humana y su relación con la conciencia. El ratón simboliza nuestra mente inferior, manas, como la llaman los textos sánscritos. Es esa parte de nosotros que está siempre inquieta, siempre moviéndose, que reacciona ante cualquier estímulo, que corre detrás del placer y huye del dolor. Una mente gobernada por el deseo, por la duda, por el miedo. Como el ratón, es pequeña en apariencia, pero increíblemente hábil para colarse en todos los rincones. Puede parecer inofensiva, pero si no se le domina, puede devorar la tranquilidad interna como un ratón devora los granos de una bodega. Deja rastros, se esconde, actúa en la sombra. Así es nuestra mente cuando no está bajo guía, escurridiza, veloz y difícil de atrapar. Ganesa, al elegir al ratón como su vehículo, no lo destruye, no lo desprecia, no lo reemplaza, lo integra, lo monta, se sienta sobre él y lo utiliza como medio de movimiento. Este gesto es profundamente revelador, porque no nos dice que debamos eliminar nuestros pensamientos o negar nuestras emociones. Nos dice que la sabiduría no consiste en suprimir, sino en guiar. No se trata de matar la mente, sino de enseñarle a servir a un propósito más alto. En lugar de permitir que el ratón lo lleve por donde quiera, Ganesa lo conduce. Y eso es exactamente lo que debemos aprender a hacer con nuestra mente. ¿Alguna vez has intentado meditar y, apenas cierras los ojos, un enjambre de pensamientos invade tu espacio interno? Ideas, recuerdos, planes, preocupaciones, frases sin sentido, todos corren como ratones escapando de una luz. Ese es el manas en acción. No es maldad. Es hábito. Es condición humana. Pero si en lugar de pelear con ellos, eliges observarlos con la sabiduría de Ganesa, con la presencia del elefante que no se inmuta ante el caos, entonces poco a poco comienzan a calmarse. Porque lo que la mente necesita no es castigo, sino presencia. Una presencia firme, como la de Ganesa sobre su ratón. El ratón también representa los deseos pequeños. No los grandes sueños del alma, sino esos impulsos fugaces que nos distraen, que nos roban la atención. El antojo inmediato, la necesidad de aprobación, el hábito automático, la reacción impulsiva. Pequeños, sí, pero cuando se acumulan, pueden volverse gigantes. Y aquí ocurre algo interesante. Si les damos atención constante, si alimentamos esos deseos, crecen. Y llega un momento en que parecen más grandes que nosotros. Como un ratón que, alimentado con miedo y deseo, se vuelve monstruoso a los ojos del elefante. Tanto así, que el elefante mismo huye. La sabiduría huye cuando el deseo no se controla. Pero Ganesa, el verdadero, no huye. Se detiene. Lo mira. Lo doma. Lo monta.
Dominar el ratón no significa eliminar nuestros pensamientos o deseos. Significa transformarlos, elevarlos, convertirlos en energía útil. Si el ratón representa la mente errante, montarlo es enfocar esa mente, canalizar su movimiento, usar su agilidad a favor del propósito. Porque una mente enfocada es un vehículo poderoso. Puede llevarnos a la contemplación más profunda, a la creatividad más elevada, al servicio más noble. Pero primero hay que tomar las riendas. Primero hay que ser más grande que el impulso. Y no desde el rechazo, sino desde el entendimiento. Ganesha nos enseña que incluso lo más pequeño puede ser sagrado si se coloca al servicio de lo alto. Su ratón, lejos de ser una limitación, se convierte en su herramienta. Así también, nuestra mente, por más inestable que parezca, puede convertirse en aliada. No necesitamos eliminarla. Solo necesitamos recordarle quién conduce. Y eso no se logra con lucha, sino con práctica, con atención, con paciencia. Cada vez que elegimos no reaccionar, cada vez que decidimos esperar antes de hablar, cada vez que observamos un pensamiento sin identificarnos con él, estamos montando el ratón. Estamos practicando la sabiduría de Ganesha. Y hay más. El ratón, por naturaleza, se desliza por los espacios más pequeños, por los rincones más oscuros. Ganesha, al montarlo, puede llegar a todos los lugares del alma, incluso aquellos que hemos escondido, que hemos olvidado, que no nos atrevemos a mirar. El resentimiento oculto, la herida no sanada, el miedo ancestral. Ahí también llega Ganesha, montado en su ratón, con su luz, con su ternura, con su comprensión. No para juzgar, sino para iluminar. No para destruir, sino para transformar. Y por eso se dice que no hay obstáculo que Ganesha no pueda atravesar. Porque va donde nadie más va. Porque entra donde nadie más entra. En nosotros vive tanto el elefante como el ratón. En nosotros conviven la sabiduría y la agitación, la quietud y la ansiedad, la claridad y el ruido. Y no están en guerra. Solo necesitan un acuerdo. Solo necesitan un liderazgo interno. Cuando el elefante toma el mando y el ratón lo sigue, todo fluye. Pero cuando el ratón corre libre y el elefante lo persigue, el caos reina. Por eso, Ganesha es una enseñanza viviente. El alma debe aprender a conducir la mente. No con violencia, no con negación, sino con presencia, dirección, amor y disciplina. El verdadero dominio no se muestra en la represión, sino en la transmutación. Ganesha no pisotea al ratón. Lo respeta. Lo conoce. Lo honra como parte de su propio sistema. Esa es la grandeza silenciosa del sabio. No necesita imponerse. Su poder está en la integración. Y así, montado sobre lo pequeño, se convierte en el gran remove de obstáculos. Porque quien domina lo sutil, domina lo inmenso. Quien sabe moverse en los rincones de su mente, puede caminar libre por cualquier mundo. Ganesha no viaja en carrozas doradas. No necesita un ejército. Solo necesita su pequeña montura y su infinita presencia. Y con eso, basta para cruzar el universo. Para entrar en los corazones. Para recordarnos que, a veces, la grandeza no está en dominar al mundo, sino en montar en paz a tu propio pensamiento. Capítulo 10. El colmillo roto. Si observas con atención una representación tradicional de Ganesha, notarás algo peculiar. Tiene un solo colmillo intacto. El otro está roto. No es un accidente artístico, ni una deformación física. Es un símbolo cuidadosamente esculpido en su imagen. Es una historia grabada en su rostro. Un fragmento de verdad que, al ser comprendido, revela el poder del sacrificio consciente.
Porque en ese colmillo roto no hay pérdida, hay propósito. Y en ese gesto de entrega, Ganesa nos recuerda que lo más sabio que podemos hacer con nuestras heridas es darle sentido. La historia cuenta que un día, el gran sabio Vyasa, autor del Mahabharata, la epopeya espiritual más extensa y compleja de la tradición hindú, buscaba a alguien capaz de transcribir su visión sin interrupciones. No era una tarea sencilla. Lo que Vyasa tenía que narrar no era solo una historia, era una revelación. Eran las voces de los dioses, los susurros del alma, las guerras internas del espíritu humano proyectadas en personajes míticos. Necesitaba un escriba que no solo escribiera rápido, sino que comprendiera cada palabra antes de plasmarla. Solo uno fue considerado digno, Ganesa. Cuando Vyasa le hizo la propuesta, Ganesa aceptó, pero puso una condición: no me detendré. No repetiré nada. Escribiré sin pausa. Así que tú no puedes dejar de dictar. Vyasa, con una sonrisa enigmática, aceptó, pero también puso su propio requisito: solo escribirás lo que hayas entendido por completo. Así comenzó un juego sagrado entre el sabio y el dios. Una danza entre la sabiduría activa y la contemplativa. Una prueba de enfoque, de entrega total, de fusión entre palabra y conciencia. Ganesa se sentó, listo para comenzar. Pero justo al iniciar, su pluma, la herramienta con la que iba a escribir miles de versos, se rompió. Imagina ese momento. La prueba apenas empezaba y ya enfrentaba un obstáculo. En otro contexto, cualquiera habría pedido una nueva pluma. Habría interrumpido el flujo. Habría pospuesto el trabajo. Pero Ganesa no dudó. No se quejó. No pidió ayuda. Simplemente rompió uno de sus propios colmillos y lo usó como pluma. Así, con su propio cuerpo, con su propia entrega, comenzó a escribir el Mahabharata. Cada palabra grabada no solo con tinta, sino con sacrificio. Este acto es más que una anécdota mítica. Es una lección universal. El colmillo roto representa todo aquello que decidimos entregar voluntariamente en nombre de un propósito más alto. No es una herida causada por el mundo. No es una pérdida impuesta. Es una elección consciente. Un momento en el que decimos: estoy dispuesto a dejar ir parte de mí para sostener algo más grande que yo. En un mundo que nos enseña a acumular, a protegernos, a mantenernos intactos, Ganesa nos muestra el poder de romperse a propósito. No por debilidad, sino por amor. No por necesidad, sino por devoción. El colmillo roto es el símbolo de cada sacrificio noble que hacemos en la vida. Cuando elegimos callar para no herir, cuando elegimos soltar una relación que ya no nutre, cuando dejamos un camino seguro para seguir un llamado interno, cuando perdonamos a alguien que no pidió perdón. Son colmillos rotos. Partes de nosotros que ya no están, pero que abrieron espacio para que algo más grande floreciera. Y lo más importante, Ganesa no reemplaza su colmillo roto. No lo oculta. No lo disimula. Lo lleva con orgullo. Porque sabe que cada marca en su cuerpo cuenta una historia de entrega, de servicio, de verdad. En un mundo obsesionado con la imagen, con la perfección externa, con las sonrisas impecables y las vitrinas bien iluminadas, Ganesa nos invita a mostrarnos tal como somos, completos en nuestras imperfecciones, sabios en nuestras cicatrices. Porque las verdaderas historias del alma se escriben con lo que hemos perdido conscientemente. Cada persona lleva su propio colmillo roto. A veces es una herida del pasado. A veces es un duelo no contado. A veces es un sueño que no pudo ser. A veces es una etapa que tuvimos que cerrar sin despedida. Y en lugar de esconderlo, de taparlo, de negarlo, tal vez, como Ganesa, debemos convertirlo en herramienta, en instrumento, en pluma,
Porque hay verdades que solo pueden escribirse con el corazón que ha sangrado. Hay sabiduría que solo llega después de haber dicho adiós. Hay luz que solo aparece tras la sombra de una renuncia. Y sin embargo, no todo sacrificio tiene que ser trágico. El colmillo roto no es una invitación al sufrimiento, sino a la conciencia plena. No se trata de perder por perder, ni de entregarse sin dirección. Se trata de elegir lo que soltamos, de hacerlo con amor, de saber por qué lo hacemos. Ganesa no rompe su colmillo por desesperación. Lo rompe porque su misión es más importante que su comodidad. Porque lo eterno vale más que lo temporal. Porque lo profundo vale más que lo fácil. ¿Y tú? ¿Cuál es tu colmillo roto? ¿Qué parte de ti ha sido entregada en nombre de algo mayor? Tal vez fue el tiempo que diste sin que te lo agradecieran. Tal vez fue el amor que ofreciste a alguien que no supo recibirlo. Tal vez fue la elección de seguir un camino menos popular, pero más verdadero. Todos tenemos algo que hemos dejado atrás. Todos llevamos una marca. Y si hemos entendido su sentido, si lo hemos integrado, entonces esa marca no es debilidad, es poder. Ganesa, al escribir con su colmillo roto, nos muestra que lo más valioso de ti, no siempre es lo que se ve. A veces, es justo lo que falta. Lo que tuviste que entregar. Lo que ya no está, pero que te hizo ser quien eres ahora. Y cuando entiendes eso, cuando lo abrazas, cuando lo conviertes en herramienta de sabiduría, entonces dejas de ver tu herida como un problema, y empiezas a verla como un puente. Un puente hacia los demás. Hacia la compasión. Hacia la comprensión. Hacia lo sagrado. Porque el colmillo roto de Ganesa también puede ser la pluma con la que escribes tu historia más verdadera. Capítulo 11. El escriba de los dioses. El universo, antes de ser pronunciado, fue escuchado. Antes de tener forma, fue vibración. Antes de haber tiempo, hubo un instante sagrado en que todo era silencio consciente. Y en ese espacio infinito, donde el verbo aún no había nacido, las historias del alma ya existían. Vivían en la respiración de lo eterno. Y cuando llegó el momento de que esas historias bajaran a la tierra, no podían ser confiadas a cualquiera. No podían ser escritas por una mano temblorosa, ni transcritas por una mente distraída. Debían ser grabadas con presencia, con entrega, con conciencia absoluta. Y fue entonces cuando Ganesa se convirtió en el escriba de los dioses. Ser escriba no es solo escribir. Es traducir lo invisible a lo visible. Es capturar la esencia de lo eterno y permitirle vestirse de palabra. Es ser puente, canal, instrumento. Y eso requiere algo más que inteligencia. Requiere silencio interior, pureza de intención, humildad profunda. Vyasa lo sabía. El Mahabharata no era una simple historia de héroes y guerras. Era un campo de batalla del alma. Era el viaje del yo dividido hacia la unidad. Era la danza entre el dharma y el deseo. Por eso eligió a Ganesa. Porque solo él, con su sabiduría nacida del dolor y su paz nacida de la comprensión, podía sostener esa tarea sin distorsionar su esencia. Durante incontables días y noches, Ganesa escribió sin descanso. Cada palabra que Vyasa pronunciaba era absorbida por él, no solo con los oídos, sino con el corazón. No transcribía, encarnaba. Comprendía cada sutileza, cada silencio entre frases, cada resonancia oculta. Y solo cuando comprendía verdaderamente, escribía. Esta condición, puesta por Vyasa al inicio del acuerdo, era también una enseñanza encubierta. Solo lo que se comprende puede ser transmitido fielmente. Todo lo demás es repetición vacía. Y así, verso tras verso, Ganesa fue escribiendo el Mahabharata con su colmillo roto. No como un objeto físico, sino como un acto sagrado.
Cada línea era un puente entre los mundos. Cada escena, una metáfora viviente de nuestras propias contradicciones humanas. Los Pandavas y los Kauravas no eran solo clanes rivales, eran las fuerzas internas en conflicto. Arjuna, el guerrero confundido, no era solo un héroe, era el alma humana ante el abismo de su destino. Krishna, el guía divino, era la voz del ser que habla desde el centro. Y Ganesha era el testigo que convierte todo eso en palabra viviente. Escribir así no es tarea menor. Porque cuando escribes desde el alma, la palabra no te pertenece. Te atraviesa. Te transforma. Cada verso que Ganesha plasmaba con su colmillo era también un espejo para sí mismo. No era un trabajo mecánico. Era un proceso de expansión interior. Porque quien escribe para despertar a otros, también se despierta en cada palabra. Ganesha no emergió del Mahabharata siendo el mismo. Salió del más completo, más silencioso, más luminoso. Porque las verdades que transcribimos, si lo hacemos con honestidad, también nos escriben por dentro. Y hay algo más. Ganesha no escribió por gloria. No buscaba reconocimiento. No quería fama ni devoción. Escribía porque entendía que algunas historias deben ser contadas. Porque sabía que el conocimiento debe bajar a la tierra en forma de símbolos, para que las almas dormidas comiencen a recordar. Por eso se dice que su rol como escriba es uno de los actos más nobles del cosmos. Porque no impone, no predica, no exige. Solo transmite. Solo entrega. Solo permite que el verbo descienda. Hoy en día, cuando leemos el Mahabharata, cuando escuchamos los nombres de Bhisma, Draupadi, Duryodhana o Krishna, estamos en contacto con esa misma energía. Con ese mismo dictado. Con ese mismo colmillo roto convertido en pluma. Y aunque el mundo ha cambiado, la necesidad de escribir desde el alma sigue viva. Ganesha, el escriba de los dioses, es el modelo que nos recuerda que todo lo que se transmite debe pasar primero por el corazón. Que escribir no es decorar palabras, sino encarnar verdades. Y que la sabiduría, si no se comparte, no florece. Pero este capítulo va más allá de la escritura literal. Todos, en cierto modo, somos escribas. Cada día, escribimos la historia de nuestra vida. Con nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestros silencios, nuestros actos. Cada gesto es una frase. Cada elección, una línea. Y la gran pregunta es, ¿desde dónde estamos escribiendo nuestra historia? ¿Desde el miedo o desde la verdad? ¿Desde el ego o desde el alma? ¿Desde la prisa o desde la claridad? Ganesha nos invita a convertirnos en autores conscientes. A escribir con el colmillo roto si es necesario, pero nunca sin comprensión. Porque escribir tu vida conscientemente no significa que todo será perfecto. Significa que sabrás por qué haces lo que haces. Que pondrás intención donde antes había costumbre. Que transformarás cada error en lección, cada caída en prólogo de algo mayor. Así como Ganesha transformó su herida en herramienta, tú puedes transformar tu pasado en sabiduría, tu dolor en propósito, tu historia en ofrenda. Y al hacerlo, te conviertes también en un escriba de lo divino. Ganesha sigue sentado, en el corazón de lo eterno, con su pluma colmillo y su mirada serena. Escribe sin ruido. Escribe sin apuro. Sabe que la historia más importante no es la que ya fue escrita, sino la que estás escribiendo ahora. Y te observa, no como juez, sino como guía silencioso. Te recuerda que cada día es una página nueva. Que cada palabra tuya es una semilla. Y que cada acto de amor consciente, cada gesto auténtico, es parte de un relato más grande del que tú también formas parte. Capítulo 12. El guardián de los comienzos. Antes de que cualquier cosa exista, hay un silencio.
Antes de cada creación, hay una pausa. Antes de cada decisión, hay un instante sagrado donde el universo contiene el aliento. Ese instante, invisible, intangible, pero poderosísimo, es donde habita Ganesha. No solo como figura mitológica, ni como símbolo decorativo en puertas o estanterías, sino como una presencia viva, espiritual, consciente, que sostiene el espacio sutil entre lo que fue y lo que está por comenzar. Es por eso que, desde tiempos antiguos, Ganesha es invocado al principio de todo. No por costumbre, no por superstición, sino porque su energía es la que despeja el terreno para que lo nuevo pueda nacer. Los comienzos no son simples. En ellos se condensa la esperanza, pero también el miedo. Cada inicio es un umbral, salir de lo conocido, cruzar hacia lo incierto. Comenzar una relación, un proyecto, un camino espiritual, un viaje, un ciclo. Todo comienzo auténtico exige soltar algo, un pasado, una comodidad, una imagen, una idea fija. Y justo ahí, cuando sentimos el vértigo del cambio, es donde Ganesha se vuelve necesario. No como un salvador externo, sino como la inteligencia interna que nos ayuda a remover los obstáculos que nosotros mismos hemos construido. Porque los mayores obstáculos no siempre están afuera. Están en la mente. En los patrones que repetimos sin darnos cuenta. En las voces del pasado que aún nos dicen que no somos suficientes. En el miedo disfrazado de lógica. En la culpa, en la prisa, en la duda. Ganesha, como guardián de los comienzos, no destruye esos obstáculos a la fuerza. No los arrasa. Los ilumina. Nos ayuda a verlos con claridad. Y al verlos, comenzamos a soltar su poder sobre nosotros. Por eso, invocar a Ganesha no es pedir magia. Es pedir conciencia. Cada vez que comienzas algo y enciendes una vela, o repites su mantra, Om Gam Ganapataye Namaha, estás diciendo, estoy listo para cruzar este umbral. Ayúdame a ver lo que me impide avanzar. No estás pidiendo que el camino sea fácil. Estás pidiendo que la sabiduría te acompañe. Que la fuerza interna prevalezca. Que la claridad te guíe. Ganesha no promete que no habrá desafíos. Promete que no estarás solo ante ellos. Y más aún, que dentro de ti existe ya la inteligencia para enfrentarlos. Imagina ese instante donde un artista mira el lienzo en blanco. Donde un escritor observa la primera página vacía. Donde un alma despierta mira su vida y decide transformarla. Todos esos momentos son portales sagrados. Y todos invocan, de alguna manera, la energía de Ganesha. Porque todo comienzo auténtico es un acto de valentía espiritual. Es declarar que, a pesar del miedo, vas a avanzar. Es decirle al universo, estoy listo para vivir desde el alma. Y entonces, la energía del elefante, con su firmeza, su ternura y su sabiduría antigua, entra en acción. Pero Ganesha no solo abre caminos. También enseña a esperar el momento correcto para comenzar. Porque no todo debe hacerse ya. No todo debe forzarse. Hay comienzos que nacen del ego y no del alma. Hay movimientos que son reacción, no acción consciente. Y ahí también aparece Ganesha, como el que protege el umbral. El que impide que entres antes de tiempo. El que te enfrenta contigo mismo para que, cuando por fin cruces, lo hagas con verdad. A veces, el obstáculo es la señal de que aún necesitas prepararte. A veces, el muro es la pausa que te salva. Ganesha no solo remueve piedras. También las coloca, si es necesario, para proteger tu proceso. Ser guardián de los comienzos es ser testigo silencioso del poder de la intención. Porque lo que comienza con conciencia, florece con profundidad. Un proyecto nacido desde el alma tendrá fuerza propia.
Una relación iniciada desde la claridad, no desde la carencia, será fértil. Un camino espiritual iniciado con humildad será constante. Ganesa no garantiza el resultado, pero bendice el proceso. Lo impregna de sabiduría. Le da raíz. Y una raíz firme es más importante que 1000 ramas veloces. En la India y en otras partes del mundo, su figura está en entradas de templos, casas y negocios. Pero ese gesto no es decorativo. Es un recordatorio. Un ancla simbólica. Una manera de decir, cada vez que entro aquí, que empiezo algo, que doy un paso, lo hago con respeto, con presencia, con amor. Porque todo puede ser un comienzo sagrado si tú lo decides. No necesitas una gran ceremonia. Solo necesitas una intención pura. Cada amanecer. Cada respiración consciente. Cada acto hecho con verdad, es un nuevo inicio. Y ahí está Ganesa, mirando en silencio, sosteniendo el umbral. Y hay algo más. Ganesa es también guardián de los recomienzos. Porque no todos los inicios ocurren una sola vez. A veces fallamos. A veces retrocedemos. A veces dudamos. Y entonces necesitamos volver a empezar. Volver a amar. Volver a creer. Volver a intentarlo. Ganesa no juzga esos ciclos. No castiga el error. Al contrario, nos espera con paciencia infinita en cada nuevo intento. Porque él sabe que los mejores comienzos suelen venir después de una caída. Que la verdadera fuerza nace de quien se levanta con el corazón más abierto que antes. Por eso, cada vez que te enfrentes al umbral de algo nuevo, una conversación difícil, un paso hacia tu verdad, una elección valiente, un nuevo camino del alma, recuerda que no estás solo. Recuerda que hay una sabiduría antigua, una conciencia poderosa, una energía suave pero firme, que sostiene tu paso. Que despeja tu camino no al eliminar los desafíos, sino al revelarte quién eres realmente frente a ellos. Eso es lo que hace Ganesa. No te quita el miedo. Te da la luz para atravesarlo. Y así, en cada inicio, grande o pequeño, cotidiano o trascendental, Ganesa vive. No como una figura externa, sino como una presencia interior que te recuerda que el verdadero comienzo no ocurre en el mundo, sino en ti. Que cada nuevo ciclo nace primero en tu conciencia. Y que cuando tú estás listo, el universo se alinea. El camino aparece. El alma avanza. Y lo imposible se vuelve sagrado. Epílogo: el elefante interior. Hay historias que se escuchan con los oídos, y hay otras que resuenan en lo más hondo del ser. La historia de Ganesa no es solo un relato mitológico, ni una enseñanza de otra época. Es un mapa sagrado, una brújula interior que nos habla directamente al alma. No importa tu cultura, tu religión, tu pasado. Porque este elefante divino vive en todos nosotros. En ese rincón silencioso del corazón donde sabemos, sin saber cómo, que somos más que lo que aparentamos. Que llevamos dentro un guardián de sabiduría, un amigo que camina con nosotros en cada comienzo, en cada herida, en cada victoria silenciosa. Ganesa es símbolo, sí, pero también es experiencia. Es presencia. Es la forma en que respiramos profundo antes de actuar. Es el instante de claridad entre la duda y la decisión. Es el silencio que escuchamos cuando algo dentro dice, ahora es el momento. No está solo en templos. Está en cada cruce de caminos. En cada puerta que elegimos abrir. En cada vez que nos levantamos, aun con el corazón roto, para seguir caminando. Ganesa no pide adoración, solo atención, porque no quiere ser venerado, quiere ser recordado. Recordado como esa parte sabia de ti que no teme,
que no huye, que transforma cada obstáculo en puente, cada caída en enseñanza. Quizá nunca te sientes a meditar frente a una estatua. Quizá nunca repitas un mantra. Pero cada vez que eliges la verdad sobre la comodidad, la compasión sobre la reacción, la calma sobre la prisa, estás honrando al elefante interior. Estás dejando que Ganesha camine contigo. No como un dios lejano, sino como la memoria viva de tu poder interno. De esa fuerza serena que no grita, pero transforma. Que no domina, pero inspira. Que no busca ser vista, pero guía cada uno de tus pasos si decides escucharla. Y si esta historia ha tocado algo en ti, si has sentido que hay más por descubrir, más por sanar, más por comprender, te invitamos a seguir caminando este sendero con nosotros. En Universo Audiolibros encontrarás muchas más obras como esta, relatos profundos, enseñanzas espirituales, caminos de transformación, narrados con respeto, belleza y propósito. Porque tu desarrollo personal no es un destino, es un viaje. Y cada audiolibro es una llave, una puerta, un compañero silencioso que te recuerda quién eres y en quien puedes llegar a convertirte. Suscríbete hoy a Universo Audiolibros y forma parte de esta comunidad de almas curiosas, valientes, buscadoras. Allí, encontrarás más historias que iluminan, más palabras que sanan, más sabiduría que despierta. Porque crecer no tiene por qué ser un camino solitario. Y porque hay verdades que se entienden mejor cuando se escuchan desde el corazón. Y ahora, con este último respiro, volvemos al principio. A ese instante sagrado donde todo aún es posible. Donde la vida espera tu decisión, tu intención, tu presencia. Donde el mundo exterior se silencia y el mundo interior se enciende. Que Ganesha camine contigo. Que su sabiduría se vuelva tuya. Que sus colmillos te enseñen lo que vale la entrega. Que su ratón te recuerde que puedes dominar tu mente sin destruirla. Que su sonrisa te diga, cada mañana, hoy es un buen día para empezar de nuevo. Porque al final, la vida misma es un ciclo infinito de comienzos. Y tú, como Ganesha, estás aquí para abrir caminos, en ti y en los demás.